Señora presidenta, miembros del Gobierno, señores y señoras diputados, presentamos esta interpelación sobre el proceso de adjudicación de Aguas Ter Llobregat a la empresa Acciona y también de una forma importante sobre el aspecto de qué repercusión puede tener todo este proceso en las finanzas públicas de la Generalitat. Es un tema grave, es un tema que ya ha suscitado muchos debates en esta Cámara, es un tema que ya ha provocado comparecencias por parte del Conseller de Economía, del señor Vila, para explicar la situación. Es normal porque estamos ante lo que en su día se llamó el mayor proyecto de privatización de este Gobierno. Se habló en ese momento de que Aguas Ter Llobregat era la joya de la corona y en un momento en el que le hacían falta al Gobierno recursos económicos, era seguramente la parte del patrimonio, de los servicios de la Generalitat más fácil de poner a la venta porque por su importancia en cuanto a facturación y sus posibles resultados de beneficio en cuanto a la explotación del servicio. En todo caso, una venta importante y que se ha visto salpicada por unos incidentes especialmente graves, incidentes procesales en este caso. Y esta interpelación llega hoy porque tenemos en los últimos días una novedad que es una nueva sentencia, en este caso una sentencia del Tribunal Supremo, contraria a las tesis que mantiene el Gobierno en este procedimiento. Se ha dicho que esta sentencia es una sentencia tangencial que solamente afectaba a una solicitud de medidas provisionales. Pero desde nuestro punto de vista es una sentencia importante, casi fundamental, porque en esas medidas provisionales lo que se pedía era la suspensión de la resolución que en su día emitió el OARC. Una resolución que en principio debía ser ejecutiva. Lo que se pedía en esa solicitud ante el Supremo es que esa resolución ejecutiva, que lo que hacía era decir que la adjudicación se había hecho mal, quedara en suspenso. Si el Tribunal Supremo no acepta esas medidas cautelares, quiere decir que esa resolución no está en suspenso y que, por tanto, sería ejecutable. De ahí la importancia de esta nueva sentencia, que viene después de otras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también en la misma vía de decir que la sentencia del OARC es correcta. Por lo tanto, nosotros creemos que esta es una nueva oportunidad de que el Gobierno nos dé alguna serie de explicaciones sobre qué pasó y, sobre todo, sobre qué va a pasar a partir de ahora. En ese sentido, hacer un poco de historia de cómo fue el proceso. En febrero de 2012 se inició el proceso de licitación de Aguas Ter Llobregat, ya como he comentado antes, la joya de la corona, impulsado por el señor Recoder, aunque parece que con ciertas discusiones internas en el Gobierno sobre si tenía sentido, sobre si era pertinente o no proceder a esa privatización de la gestión del servicio. Luego también es importante recordar algunas fechas del proceso porque van a centrarnos seguramente en su problemática. La adjudicación Acciona se produce el 6 de noviembre del 2012. Recordemos que las elecciones autonómicas se produjeron el 25 de noviembre del 2012, es decir, la adjudicación Acciona se produce prácticamente en plena campaña electoral y con este Parlamento disuelto, entre otras cosas. La toma de posesión del Gobierno que resulta de esas elecciones se produce el 27 de diciembre del 2012, de ese mismo año. Y ese mismo día, el mismo día que toma posesión el Gobierno, el mismo 27 de diciembre, se produce la firma del contrato con la adjudicataria del procedimiento. Se hace sin esperar a que el entonces llamado Organismo Administrativo de Recursos Contractuales emitiera su resolución sobre el proceso. Y esa resolución, que llega más tarde, llega después de la adjudicación y de la firma del contrato, la resolución llega el 3 de enero de 2013. ¿Y qué nos dice esa resolución? Dice que la adjudicación no se ha realizado correctamente,
que la adjudicación que se hace a Acciona no es correcta porque el adjudicatario final incumple alguna de las premisas que constaban en el pliego de condiciones y, por tanto, que no se ha realizado la adjudicación correctamente y se ha infringido algunos principios, entre ellos la igualdad entre aquellas empresas que participan en el concurso, ya que se otorga una de ellas sin que cumpliera con todas las condiciones que se exigían, según, insisto, la resolución, no lo decimos nosotros, sino la resolución del OARC, un organismo que es de la Generalitat, pero recordemos que es un organismo que viene impuesto por políticas desde Europa para precisamente agilizar los procedimientos administrativos. ¿Qué hace la Generalitat ante esta resolución? En vez de ejecutarla, insistimos, parece que estamos ante una resolución ejecutiva. Precisamente la función, repito, de este organismo es acelerar y evitar que se embarranquen y se embarren procesos administrativos y se dilaten. Lo que hace la Generalitat es, en contra de este principio de agilidad, presentar recursos contra esta resolución y no ejecutarla. ¿Cuál es la razón que aduce el señor Mascuell para realizar estos recursos y, sobre todo, para, aunque hubiera recursos, no ejecutar esta resolución? Pues que sería complicado para la Hacienda Pública, para las arcas de la Generalitat, ejecutar aquello que le obligaba a hacer la resolución del OARC. A partir de aquí, como decimos, empieza este proceso kafkiano de recursos que al final, el último episodio, ha sido esta resolución del Tribunal Supremo que he explicado antes y que lo que hace, insisto, es decir que la resolución del OARC sigue siendo ejecutiva, está vigente y, por tanto, debe aplicarse. Ante esta situación, yo pediría al Gobierno que aprovechara esta interpelación, primero para aclarar de una vez, si puede ser de una vez por todas, por qué tantas prisas en la adjudicación y por qué tanta insistencia en una adjudicación que ya se le ha dicho que está mal realizada. Mire, aquí, desde nuestro punto de vista, desde Ciutadans, vemos dos posibilidades. Por un lado, quizás la peor de las dos, es que este Gobierno, sustentado por Convergencia, todos recordamos la sombra que hay sobre la política de adjudicaciones realizadas por los gobiernos de Convergencia y Unió. Recordamos que Convergencia es aquel partido que tuvo que oír, como en sede parlamentaria, un presidente de la Generalitat le acusaba de ser el partido del 3%. Recordamos que Convergencia es el partido que se encuentra inmerso en el caso Palau, en el cual tiene su sede puesta como garantía de una posible responsabilidad civil por haber recibido dineros de forma ilegal. Ante este panorama de sombras, creemos, y de dudas, no expandidas por rumores, sino por declaraciones o por hechos realizados en esta Cámara o por resoluciones judiciales, como es la tramitación del caso Palau, creemos que sería bueno que se aclarara bien y que no quedara ninguna sombra de dudas de por qué se realiza en esas condiciones, por qué se realiza con tanta precipitación y por qué luego hay una cerrazón a aplicar una resolución de un organismo administrativo que dice que lo han hecho mal. La otra posibilidad, si no estuviéramos ante esta sombra, si no estuviéramos ante un caso de una adjudicación de esas que se encuentra envuelta en el ámbito del 3%, estaríamos ante otra grave forma de actuar de este Gobierno y que también es tradicional ya, que es el de precipitación para tapar agujeros. El de hacer las cosas mal porque se hacen tarde, porque hay una mala administración que hace que no nos llegue el dinero, que no podamos cubrir los objetivos de déficit, que no podamos pagar las nóminas de los funcionarios y ante eso actuamos a salto de mata, como hemos visto en otras ocasiones, actuamos con precipitación y hacemos las cosas mal. El problema de esta última tesis, el problema de que ustedes actúen mal por precipitación, por falta de recursos para tapar agujeros, es que luego eso sale mucho más caro. Y no les sale mucho más caro a ustedes, les sale mucho más caro a todos los ciudadanos de Cataluña, porque ahora habrá que ver
¿A qué indemnizaciones nos podemos enfrentar? ¿A qué riesgos económicos corremos? Insisto, corremos todos los ciudadanos de Cataluña que tendremos que pagar su mala gestión. Muchas gracias, señor conseller.